Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Esa es nuestra petición a Dios. Es nuestro mejor deseo para cada uno de ustedes. Y nos mantenemos orando, encaminados a ser bendecidos todos a través de este medio en la presencia del Señor. En el día de hoy quiero hablarles sobre la gracia de Dios. Nuestro tema es la gracia de Dios. La semana pasada, en el mensaje anterior, hablamos sobre los verdaderos desgraciados, o sea, aquellos que caen de la gracia de Dios o que menosprecian la gracia de Dios, abusando del favor divino y de la bendición de Dios, abusando de los privilegios que Dios nos da en su obra. Aquí en el libro de los Efesios, el apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque por gracia sois salvos. Ciertamente, la salvación de la cual nosotros disfrutamos y la libertad y los privilegios que nosotros disfrutamos en el reino de Dios, en la obra de Dios, los ministerios, las oportunidades que tenemos de administrar los bienes del reino, son un privilegio que se nos han otorgado de parte de Dios a nosotros por medio de su gracia. Qué importante es llegar a conocer y entender lo que es la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios, disfrutar de la gracia de Dios, la confianza de Dios por medio de su gracia. En la persona de Jesucristo está encarnada y manifestada la gracia de Dios. Hablar de Jesucristo, tener a Jesucristo con nosotros, haber sido salvados a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre en propiciación por nuestros pecados, sustituyéndonos a nosotros, llevando el castigo que pesaba sobre nosotros, el castigo que nos correspondía a nosotros, que Él lo haya llevado por nosotros. Ahí vemos la gracia de Dios, el favor divino. Así es que Jesucristo y gracia vienen a ser sinónimos, porque Jesucristo es la encarnación de la gracia de Dios, manifestada en su sacrificio, en su ministerio, en beneficio de la humanidad y sustituyéndonos en términos de llevar nuestro castigo y llevar el juicio sobre sí que nos correspondía a nosotros. Somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esa fe obviamente puesta en Dios a través de la persona de Jesucristo. Ser salvos por gracia es ser salvos por Jesucristo, porque Jesucristo es la gracia encarnada. Salvos por gracia, salvos por Jesucristo. Así es que si la gracia es un don de Dios y Jesucristo es la gracia,
Jesucristo es un don de Dios. Jesucristo es el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el favor de Dios, manifestado a toda la humanidad a través de Jesucristo, que es el que encarna la gracia de Dios. Por eso es que allí en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo tan trillado como ese, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un regalo, es una dádiva, es un favor divino, la gracia de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, regalo divino de Dios para la humanidad. Así que si la gracia no es otra cosa que un favor gratuito de Dios y somos salvos por gracia, entonces la salvación es un favor gratuito de Dios, un favor gratuito por parte de Dios para todo aquel que cree y es capaz o se dispone a aceptar la encarnación de esa gracia en la persona de Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el propiciador de un nuevo pacto. Ya queda atrás el pacto de la ley, a través del cual nadie podía salvarse, porque la ley requería que nosotros fuéramos salvos por las obras. Y teníamos que cumplir toda la ley, a la letra, al punto y a la coma. Teníamos que vivir conforme a ella. Ahora dice que somos salvos por gracia. Y esto por medio de la fe. No es algo que nosotros hacemos. No es algo que nosotros tenemos que pagar un precio. No tenemos nosotros que hacer absolutamente nada que no sea confesar nuestros pecados, aceptar que somos pecadores, aceptar que Dios nos hizo para servirle a Él, que Él requiere que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sirvamos, y nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos herido los sentimientos de Dios, lo hemos ofendido a través de nuestra desobediencia, a través de nuestra rebelión. Por consiguiente, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios. No podemos justificarnos a nosotros mismos creyendo que somos buenos y que no necesitamos perdón, o que no necesitamos arrepentirnos, o que no necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Tenemos que hacer todo eso, y eso es producto de la fe, de la confianza en Dios a través de nuestro Salvador y nuestro Redentor, que es el regalo, la dádiva de Dios, la gracia de Dios personificada en Jesucristo y en su sacrificio. Una vez nosotros nos reconocemos pecadores, confesamos nuestros pecados delante de Él, lo aceptamos como nuestro único Salvador, nuestros pecados son perdonados. Recibimos la dádiva de Dios, que es la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, y entramos a una relación de gracia con Él. Ya no estamos sujetos al pacto de la ley, ahora somos o pertenecemos al nuevo pacto. Venimos a ser producto de un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios, sellado por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino que entramos a estar ahora en el nuevo pacto de Dios con la humanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y a eso le llamamos la dispensación de la gracia, o el pacto de la gracia, que no es otra cosa sino que un favor divino, una dádiva de Dios,
un don de Dios gratuito a toda la humanidad. Por consiguiente, todos tenemos acceso a esa salvación, todos tenemos acceso a ese perdón, todos tenemos acceso a ese sacrificio vicario de Cristo, a esa provisión de bendición, de salvación, de gracia, a través de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para entrar en una nueva relación con Dios a través de su gracia y disfrutar de su gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuán agradecidos debemos sentirnos de que Dios nos haya mirado con ojos misericordiosos, que no haya tomado en cuenta nuestra maldad, nuestra rebelión, nuestro pecado, para poner a nuestra disposición, ahí accesible, a todo y cada uno el que confiesa sus pecados y acepta a Cristo como Salvador personal, para entrar a esa relación de gracia, dentro del pacto de la gracia de Dios para con la humanidad, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si la gracia es un favor gratuito y somos salvos por gracia, entonces la salvación es un favor gratuito de parte de Dios para todo aquel que cree y acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Quiere decir que si somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe, entonces la fe y la gracia caminan tomadas de la mano en cuanto a nuestra relación con Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Qué bendición grande es uno poderse sentir partícipe, cubierto, protegido por la gracia de Dios. Qué importante es que nosotros busquemos, añoremos, apetezcamos y nos movamos en búsqueda de esa relación con Dios a través de su gracia, para disfrutar de su gracia, y que una vez la tengamos, no hagamos nada por lo cual podamos caer de esa gracia, como decíamos en nuestro mensaje anterior. Porque si caemos de la gracia de Dios, nos convertimos en desgraciados. Y hay muchas cosas que el hombre hace que lo convierten en desgraciado, es decir, lo llevan a caer de la gracia o a perder la gracia de Dios, esa misericordia, ese favor divino que es la gracia de Dios. María, la madre de nuestro Señor, era una mujer llena de gracia. Fue una mujer que anduvo en la gracia, que supo agradecer y cultivar en su vida y en su conducta diaria, en su forma de vivir, esa gracia de Dios. Y fue una mujer llena de gracia. Por eso el ángel le dijo: llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Llena eres de gracia. Era una mujer santa, una mujer pura, una mujer que vivía una vida limpia de conciencia de todo pecado, de toda maldad, y por consiguiente la misericordia de Dios hizo sombra sobre ella. El Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y fue hallada agraciada
ante los ojos de Dios. Llena eres de gracia, llena eres de gracia. O sea que la gracia de Dios la había llenado. Obviamente, en su vientre estaba la llenura de la gracia de Dios, porque allí estaba Jesucristo en su vientre. La encarnación de la verdadera gracia de Dios, que es Jesucristo. Somos salvos por gracia y la gracia es Jesucristo. Jesucristo es la gracia. Así es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no es que nosotros nos la hayamos ganado, que nos la merezcamos. No hemos hecho nada por lo cual nosotros debamos recibir esa gracia. Es un don de Dios, es un favor de Dios, es una dádiva de Dios a nosotros por medio de la fe en la persona de Jesucristo, en su sacrificio y en su sangre vertida en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo descubrió lo que representa la gracia de Dios. La Biblia nos habla allí en el capítulo 12 de Segunda de Corintios que el apóstol Pablo tenía en sí, en su persona, en su cuerpo, algo que le molestaba, que él le llama un aguijón. Se cree que fuera una enfermedad. Muchos creen que era una enfermedad en la vista, algo en el rostro que le molestaba y se sentía mal con respecto a eso. Y le pedía a Dios continuamente que le quitara ese aguijón, que lo sanara, que lo liberara de ese aguijón, de ese complejo que parecía tener en su vida, que le molestaba. Y tanto estuvo orando y orando a Dios que Dios le quitara ese aguijón, hasta que oyó la voz de Dios que le dijo: bástate mi gracia. Es decir, que nada humano, nada material, nada físico puede obstaculizar en nosotros ese sentir glorioso que es disfrutar de la gracia de Dios. Si tenemos la gracia de Dios y disfrutamos de la gracia de Dios, lo disfrutamos todo, porque no hay nada que pueda superar la gracia de Dios en nuestras vidas. Qué importante es cultivar esa gracia, qué importante es tener esa gracia en alta estima, celarla en nuestras vidas, cuidarla de manera tal que no hagamos nada por lo cual vayamos a caer de la gracia de Dios o vayamos a perder la gracia de Dios. Cuando Dios le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, le está diciendo: con mi gracia lo tienes todo. Cuida esa gracia de Dios en tu vida. Todo el que necesite la gracia de Dios tiene una invitación abierta a recibir esa gracia. Allí en la epístola a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 16, se nos dice de la siguiente manera: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que el trono de la gracia, fíjense bien, el trono donde reina la gracia, donde la gracia es lo más grande que puede llenar nuestra vida y satisfacer nuestras necesidades, ese trono está abierto para todo aquel que se acerque y pida a Dios que lo llene de su gracia, que lo bendiga con su gracia, que lo cubra con su gracia. Hay que apetecerlo. Por la fe nos acercamos a Él creyendo que lo recibiremos. Y dice entonces: acerquémonos confiadamente, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres ser bendecido por Dios, protegido por Dios, socorrido por Dios, ayudado por Dios? Y que Dios, por pura gracia, por pura misericordia, te bendiga, pose sus ojos sobre ti. Pues tienes que disponerte a creer en Jesucristo, a aceptarlo en tu vida como tu único Salvador, a aceptar que eres pecador, que has ofendido a Dios, que no puedes salvarte a ti mismo porque esto no es de nosotros mismos, dice ahí, porque es don de Dios. La salvación es por gracia, gracia por medio de la fe, no de nosotros, sino por la gracia de Dios, porque hayamos entrado al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro para nuestras vidas. La bendición sacerdotal que Dios dejó para nosotros se halla en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Y ahí esa es una bendición de gracia, una protección, una cobertura de gracia para todos nosotros los que creemos, aceptamos a Jesucristo y nos disponemos a vivir dentro de la gracia, teniendo cuidado de no perder la gracia de Dios, de no arriesgarla, de no echarla a perder en nuestras vidas. Dice así, y es la bendición que te dejo con este mensaje en el día de hoy: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Quieres tener la paz de Dios, la misericordia de Dios, el socorro oportuno, la gracia de Dios? Confía en Jesucristo. Acepta a Jesucristo. Conviértete a Él. Arrepiéntete de todos tus pecados. Confiésaselos a Él. Dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Por consiguiente, te necesito como Salvador. Necesito que tú me extiendas tu mano de gracia y de misericordia y me salves. Y yo prometo servirte todos los días de mi vida. Si tú quieres hacer eso, puedes hacerlo en este momento orando conmigo esta oración. Padre eterno, reconozco que soy pecador, necesito salvación, necesito paz, necesito el oportuno socorro y que tú extiendas sobre mí tu gracia y tu misericordia. Perdóname de todos mis pecados, te confieso como mi Salvador personal y ayúdame ahora a perseverar en tus caminos en una vida nueva. Te entrego todo mi ser y todo lo que soy y quiero ser tu hijo. Sálvame, perdóname y bendíceme y ayúdame ahora a perseverar en tus caminos. Si has hecho esa oración conmigo, te invito a que busques una iglesia de sana doctrina, hables con el pastor de la iglesia o con algún líder de la iglesia, dile que tú quieres perseverar en los caminos del Señor, que necesitas ahora bautizarte en las aguas para confesar públicamente la decisión que has tomado, y busca del Señor en una buena iglesia. Y yo estaré orando por todos aquellos que estén haciendo ese pacto en esta hora. Confíen en nuestras oraciones y en nuestra preocupación por el bienestar de su vida espiritual, que es lo que nos lleva a nosotros a estar utilizando este medio para proclamar las buenas nuevas de salvación. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente a todos y hasta la próxima ocasión. Amén.